Hola Rocío Fonti, buena mañana para ustedes. Claro, un tema que venimos hablando, bueno, desde el momento que comenzamos con la sequía, estos años, se hablaba de la llegada de la Niña, mayor agua, cantidad de lluvias, pero claro, se están haciendo desear esas lluvias, esa cantidad de agua necesaria para que el campo, tanto en lo que sea agricultura como ganadería, de alguna manera le saquen la soga del cuello en el factor climático, no está pasando. Es por eso que hay de alguna manera un estado de alerta, se están evaluando, están analizando cuánto se llovió, qué comparación hay con el año pasado. Y para hablar de todo eso estamos precisamente con Soledad Aramendi de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, decimos, se esperaba mucho el tema lluvias, se hablaba de octubre, que este iba a ser un año que de agosto en adelante tal vez se iban a acomodar las cosas, pero ¿qué está pasando en realidad? Hoy en día estamos en una situación altamente crítica, esa es la realidad en lo que ha sido la siembra de trigo y en el desarrollo actual, que estamos en un momento de floración. En realidad no están ocurriendo las lluvias, que es el momento de floración, es el que más demanda a nivel hídrico, más demanda tiene. Y ni hablar que para cualquier cultivo normal, para su desarrollo, necesitamos entre 500 y 600 milímetros, que no ha ocurrido. Esa es la cuestión. Además está complicado, se está complicando lo que es la siembra de maíz. O sea, obviamente estamos esperando que llueva para que ocurra tanto la siembra de maíz y se puede complicar lo que es la siembra de soja. La esperanza que se tiene es porque sí, a nivel de lo que es la línea atmosférica del Pacífico, hay una línea que es del Niño, que se viene, que dicen a fin de mes, principio de noviembre. Pero el problema es que venimos de 3 a 4 años de sequía, obviamente, climática, una sequía climática y económica, con cosechas perdidas. El año pasado, quiero decir, lo que se cosechó a principio de este año se perdió arriba del 60% de lo que fue la cosecha de soja y maíz. Entonces, ya esto seguimos perdiendo, continuamos perdiendo. O sea, tenemos una escasez de recursos económicos e hídricos muy apremiante, entonces realmente la situación complica. Y no solamente la agricultura en sí, sino todo lo que es la ganadería, obviamente por la falta de pastos, esto genera una menor preñez, esa es la realidad, y ni hablar, esta falta de previsibilidad en los precios de los granos y demás, con lo que es el dólar soja y maíz, que destroza a todas las actividades consumidoras de granos, ¿sí? Por una falta de previsibilidad en los precios y además por esta inflación galopante que tenemos. O sea, el alza de los precios de los cereales también afecta a los consumidores, pues la lechería, feedlot, los productores de cerdos, pollos. O sea, la situación productiva es muy complicada, a su vez en un país con falta de medidas económicas claras. O sea, necesitamos unificación del tipo de cambio. Hoy tenemos una brecha del 170%, además de retenciones. O sea, todo eso saca recursos para poder seguir produciendo, para poder invertir. Cuando hablabas del trigo y el riesgo que hay de que se pierda la cosecha, tiene que ver con esto del agua. ¿Cuándo tendría que llover? ¿Cuánto debería llover? Y en comparación al año pasado, ¿qué pasó? En realidad debió llover en general para la producción de trigo por lo menos 500 milímetros. Es así. No ha ocurrido y se sabe que en relación de septiembre, el promedio es de fin de septiembre de este año al año pasado, tenemos una diferencia de entre 50 y 200 milímetros en el área. O sea, desde Arminda hasta Rafaela, en Arminda hay una diferencia de 50 milímetros a 200 milímetros menos que el año pasado, donde ya se perdió todo. O sea, la situación es muy complicada, pero en un país desarrollado no podemos vivir dependiendo de estas variables como es el clima, sino que debería existir un círculo virtuoso de subsidios y seguros que deben garantizar una continuidad en la producción. ¿Qué pasa con los suelos? ¿Tienen capacidad de regenerarse, digo, con esta sequía tan extrema que hubo, con estas lluvias que no están llegando? En la realidad no, o sea, resentidos. Quedan resentidos completamente. A diferencia del año pasado que hubo grandes heladas, este año dentro de todo colaboró que fue un año más húmedo. Eso colaboró, es real, pero necesitamos que empiece a llover para poder tener capacidad hídrica. Esa es la cuestión. En este análisis que hiciste y también contando un poco lo que tiene que ver con el dólar soja, la brecha cambiaria, ¿qué avisonan de acá a fin de año? No queda tanto y estamos en la época donde ya de alguna manera tendrían que saber qué pasa con el trigo, ver las próximas cosechas para el año que viene. Está complicado para decidir. En parte la decisión va a ser como el año pasado, es si llueve o no llueve. Ese es así. Obviamente se va a invertir los mínimos recursos necesarios para producir, o sea, en realidad ha disminuido lo que es la inversión en maíz, que es mucho mayor lo que se necesita.
Soja supongo que se hace en realidad porque es de las actividades más baratas a nivel de costos, esa es la realidad, pero esperando que llueva para poder invertir en la próxima siembra, esa es la cuestión. A nivel ganadero, complicado por la falta de pastos, es real, es así. Esto va a generar menor preñez para lo que es el próximo año y obviamente pidiendo cordura y maduración a los gobernantes para que bajen la presión impositiva, que unifiquen el tipo de cambio, baja de retenciones y generen una disminución del gasto público y baja realmente de lo que es la presión impositiva general en toda la ciudadanía. Por eso mismo, para mañana los invitamos a que va a estar en Rosario Lógica, que es una organización que viene a hacer una campaña de concientización ciudadana sobre la presión impositiva en la ciudadanía en su conjunto, por todos aquellos impuestos que nos ocultan hasta por normativa. ¿Dónde va a ser? En la Bolsa de Comercio de Rosario, a las 6 de la tarde, es de acceso libre y gratuito, así que los esperamos a todos para tratar de lograr tener cultura fiscal y así lograr los cambios necesarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Soledad Aramendi, de la Sociedad Rural de Rosario, haciendo un panorama, ¿no? Tanto hablábamos, Rocío Fonti, de que se venían las lluvias a principios de año, que se esperaban ya para esta época, teniendo en cuenta que es la época de donde el maíz está creciendo, que en diciembre es una cosecha que hay que levantar para después poner otro sembradío, pero bueno, el agua no está llegando, la ganadería complicada por los pastos y en todo el marco económico que se está viviendo, bueno, realmente una situación muy compleja, bueno, un diciembre bastante difícil, octubre, noviembre y diciembre bastante difícil por lo que comentaba aquí Soledad.